un buen filete. Estamos justamente con este estudio en las manos, descendientes de inmigrantes en la República Dominicana. Es una base de datos de mucho valor y para eso hemos invitado a sus justamente investigadoras. La politóloga Rosario Espinal, que es una fina socióloga también, y Sonia Vázquez, enfoquen allá, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Buenos días, damas. Este es un estudio que hace sensibles las teclas del tema en República Dominicana, así que vamos a hablar, bueno, y de todo el contexto social que esto significa. Muy bien. Saludos. Vamos a poner en contexto este estudio. Está la segunda encuesta nacional de inmigrantes, que ya la conocemos como ENI 2017. La conocimos, fue a mediados en junio del año pasado que se presentó, fue muy comentada, muy debatida. Entonces, ahora este estudio, esta investigación, ¿es una continuación, es algo complementario, es en contraposición, es desdiciendo algunos datos? O sea, vamos a ver a qué se debe que aparezca ahora este estudio. Ok, bueno, la primera encuesta nacional de inmigrantes se hizo en el 2012. Ustedes saben que República Dominicana no contaba con información sobre sus inmigrantes. Se hablaba de cifras, cada uno decía una cifra cualquiera, sin que estuviera basada en un estudio riguroso y desde el punto de vista académico fuerte. O sea, se daban cifras. Se hizo la primera encuesta en el 2012 y luego 5 años después se hace la segunda encuesta. Tanto en el 2012 como en el los resultados de la ENI 2017, se han hecho estudios para profundizar, que nosotros le llamamos los estudios complementarios, porque los informes generalmente de las encuestas siguen como un estándar, ¿no? Muy descriptivos, muy generales. Sin embargo, estos estudios complementarios permiten ir un poco más a sacarle filo, como digo yo, a los datos. Y de eso se trata este estudio. Es un estudio basado en lo que la ENI 2017 arrojó sobre los descendientes. Ya entonces, basado en eso, se ha tratado de explotar descendientes de inmigrantes haitianos, que son la mayoría, y descendientes de otros países, que digamos son dos grandes categorías. Y dentro de esas dos grandes categorías, pues ya los que tienen padre y madre, padre y madre donde ambos son extranjeros y donde hay un padre o madre dominicano con un extranjero. O sea que ya esas combinaciones se hacen, pero toda la información es basada en la encuesta nacional de inmigrantes. Rosario, Sonia, ya la encuesta nacional de inmigrantes decía que 2.7 de la población dominicana, o sea, 277.046 personas eran descendientes de inmigrantes. ¿Cuáles son los hallazgos que ustedes consideran nuevos ahora? ¿Qué ustedes entienden arroja esto que necesita ser posicionado en la opinión pública? Bueno, como bien decía Sonia, en el informe de la ENI 2017 se presentan datos de manera más general. En este estudio lo que hacemos es, primero, concentrarnos específicamente en descendientes. ¿Quiénes son descendientes? Son personas, para los fines de este estudio, son personas nacidas en la República Dominicana que tienen o dos padres, madre, padre, que nacieron en otro país, o por lo menos uno de sus padres nació en otro país. Entonces, esos son los que para fines de este estudio se están analizando. Nacidos aquí, territorio dominicano, con uno o dos padres nacidos en otro país. Esa población, tú la señalaste, la cantidad que es. ¿Qué hacemos en este estudio? Bueno, que algo que no se hizo en el informe general de la ENI, clasificar estos descendientes. Los sociólogos hacemos muchas clasificaciones para tratar de entender lo que pasa en la sociedad. Entonces hay 4 grupos, digamos, que han sido analizados aquí. Descendientes de 2 padres haitianos. Descendientes de un padre haitiano y otro, o sea, madre o padre, de otro país, que en la inmensa mayoría de los casos son dominicanos, el otro padre o madre. Descendientes de 2 padres nacidos en otro país, no Haití,
sino de otros países o de un solo otro país, y descendientes de por lo menos un padre o madre de otro país no Haití. O sea, son 4 grupos de descendientes. ¿Por qué se han clasificado así? Bueno, miren, cuando uno piensa teóricamente en los descendientes, la teoría sociológica, digamos, aquí voy a hacer un poquito de maestra de sociología, originalmente en los años 40, 50, se partía de que los inmigrantes llegan a un lugar, por la razón que fuera, porque salieron corriendo de su país, porque estaban mal económicamente o había persecución política o religiosa, lo que fuera. Llegan a otro país buscando mejoría. Nadie se va a otro país a sufrir el ser extranjero si no es buscando una mejoría. Entonces la idea era, bueno, los inmigrantes se integran. A través, la próxima generación ya se va a integrar. Luego, la sociología se dio cuenta que la historia no es tan bonita, sino que hay grupos de inmigrantes que se integran a la sociedad de destino migratorio mucho más fácil, y sus descendientes también, que otros. Entonces, por eso es que clasificamos aquí distintos grupos. Por ejemplo, ¿ustedes se creen que en Estados Unidos a los dominicanos les va igual que a los cubanos, para compararlo con un grupo latino, o que a los dominicanos le va igual que a los irlandeses, o que a los dominicanos le va igual que a los del sur de Europa? Hay diferencias. Entonces, en este estudio tratamos de ver cuál es la posición de estos descendientes en función de 2 variables. ¿Cuáles son sus padres? ¿Cuál es la situación socioeconómica de sus padres? A ver cómo les va a ellos, si están tan mal o tan bien como sus padres, porque tenemos los datos en la encuesta del nivel de ingreso, del nivel educativo, todo eso está ahí. Entonces vemos, ok, si tú eres descendiente de haitiano, ¿tú estás tan bien como los descendientes de padres de otros países o no? Esa es la pregunta con la cual empezamos. Déjame hacerte una pregunta como socióloga responsable del estudio. No, yo quiero saludar el estudio. Es positivo moverse con estadísticas, con cifras, y más en esto de inmigrantes. Entonces no es un asunto de percepción, sino sobre datos concretos. Uno no lo conoce, apenas yo conozco la reseña que se hizo del acto de presentación, pero de esa reseña me llamó la atención de que el titular y el líder de la información dice que el 37.3% de los descendientes de inmigrantes en el país, la mayoría de origen haitiano, no tiene acta de nacimiento dominicana. Entonces, yo te pregunto, Rosario, si eso es una interpretación o se puede colegir de ahí que existe apatridia en República Dominicana. Acláranos eso. Bueno, la apatridia es un concepto que indica que hay personas en un país que no tienen ninguna nacionalidad. Y si están ubicados en el territorio de un país X, como no tienen nacionalidad de ningún país, entonces el país donde viven debería otorgarle un tipo de documentación. En este caso sería una nacionalidad. Ese es el concepto, dicho en términos simples, de la apatridia. El gobierno dominicano plantea que en la República Dominicana no hay apátridas. ¿Por qué? Según la visión oficial, que es la que estoy ahora mismo describiendo, porque en el caso de los descendientes que se encuentran en esa situación, ellos podrían recurrir al país de origen de sus padres a buscar un acta de nacimiento. Esa es más o menos la posición oficial de este país. Eso es debatible, porque hay organismos internacionales que consideran que una vez hay descendientes nacidos en un país X que no tienen documentación, si no la reciben de ese país, para fines de Ban Ki-moon son apátridas. Y lo voy a poner con un ejemplo, que si hay dominicanos que nacieron en Suiza y allá no se les reconoce ningún tipo de nacionalidad ni se les da un acta de nacimiento, entonces, bueno, pues vayan a buscar su acta de nacimiento a República Dominicana, pero viven en Suiza, nacieron allá, se están criando allá. Entonces, ese es un poco, digamos, el debate de la apatridia. No tener un acta de nacimiento puede ser considerado eso, pero no es siempre el caso, no es siempre el caso. La apatridia el concepto de apatridia es, usted no tiene acta de nacimiento de ningún país, ni siquiera del que nació y donde vive, y por tanto
o la va a buscar en el país de origen de sus padres o usted es apátrida. Yo no, incluso en el estudio no nos metemos en ese concepto porque es muy conflictivo y la visión oficial del gobierno dominicano es esa. ¿Pero qué categoría le damos a ese 37% entonces? Como ustedes lo descubrieron. Ese 37% de descendientes que se registró que no tiene acta de nacimiento está en una situación de indocumentación. Si no tiene acta de nacimiento de otro país, pero muy pocos descendientes, solo un 6% dijo tener un acta de nacimiento de otro país. O sea que si un 6% dijo que tiene acta de nacimiento de otro país, el 94%, o sea, o tiene de República Dominicana o no tiene ninguna. Entonces ahí es que se llega a esa conclusión. Para un país como República Dominicana, como cualquier país, República Dominicana, quien fuera, que cualquiera que fuera el país, tener una población sin acta de nacimiento, y sobre todo si son personas que han nacido en su territorio y que se están criando ahí. Porque una cosa es que tú nazcas en un país y a los 6 meses te lleven porque tus padres estaban ahí en un contrato de trabajo, de no sé qué cosa, eso es distinto. Pero cuando tú naciste en un país, tú te estás criando ahí o te has criado y eres incluso adulto y tú no tienes documentación, es un problema para ese país tener esa población indocumentada. En realidad, el gobierno tiene una respuesta para eso. ¿Cuál es la valoración que ustedes le dan al sistema para el registro en toda la base de datos, en el registro civil de esas personas? Porque si uno de los padres es dominicano, o si sus padres están en una condición, como ya has dicho, que están en el país, tienen una respuesta jurídica. Bueno, si un padre o madre es dominicano o dominicana, vía ese canal, entonces sí pueden tenerla. Si no la tienen, puede ser por una de dos cosas. O porque son muy pobres y no tienen ninguna educación y no han ido a sacarla. Esa es una posibilidad. Pero perdón, hace un tiempo se valoró mal el proceso de registro civil de esas personas. Lo que pasa porque es que, aunque uno de los padres fuera dominicano, se entendía que se hacía turbio. ¿Ustedes han evaluado si ahora eso funciona? Sí, lo que pasa es que en el caso del padre dominicano se complica la cosa. Cuando la madre es dominicana, o sea, es más fácil para una madre mostrar, este es mi hijo. Cuando es el padre que viene, por ejemplo, si hay una madre haitiana y un padre dominicano, y hay muchos casos, o sea, encontramos en el estudio que muchos hijos de madre haitiana tienen un padre dominicano, o viceversa. O sea, que ha habido un proceso de reproducción entre haitianos y dominicanos. Cuando la madre es la dominicana es mucho más fácil conseguir un acta de nacimiento que cuando el padre es el dominicano. Entonces ahí también hay dificultad. Pero en general, en principio, si un padre o madre es dominicano, esa persona tiene una ruta, tiene una vía para adquirir su acta de nacimiento y su nacionalidad dominicana por el jus sanguinis que establece la Constitución. El problema es cuando los dos padres son, o es mayor el problema, cuando los dos padres son extranjeros, indocumentados. ¿Y qué necesidades ustedes identifican a propósito de esto? Porque tenemos que llevar a Rosario también al otro nivel del tema, de esta conversación. ¿Qué necesidades ustedes identifican? Bueno, justamente ese grupo que tiene un padre o una madre dominicano y que por derecho le correspondería la nacionalidad dominicana, es un grupo que se puede identificar y que en las recomendaciones se plantea que hay que hacer un trabajo de identificación de los mismos, solicitando a la Junta Central Electoral la expedición de de la documentación, porque son hijos o de padre o de madre. Pero también hay un grupo de descendientes que fueron aquellos que se les había retirado la documentación y que de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, se le debía de otorgar inmediatamente y de forma expedita, devolverle la documentación a esos que se les había retirado. Entonces, ese es otro grupo también que en las recomendaciones se ponen como
digamos, de los que se podría resolver el problema. Fíjate que encontramos que la mayoría de los descendientes de padre o madre o de ambos padres haitianos, descendientes de haitianos, dicen que han tenido muchas dificultades para obtener sus documentos. Entonces, hay una recomendación aquí explícita para este grupo de inmigrantes, de descendientes. Porque fíjate, lo que está planteando el estudio es que esto es una población dominicana que nació aquí, cuyas posibilidades de ir a buscar la documentación a otro país, el estudio muestra que es escasa, es muy baja la posibilidad. Entonces, en algún momento, el país y su clase gobernante va a tener que buscar una respuesta. Y ya hay algunas acciones que se podrían hacer, por lo menos con estos grupos, ¿no? Que plantea el estudio. ¿De qué tipo de acciones? Bueno, esa, por ejemplo, de que hay que hacer una identificación de muchos de estos descendientes que ya por el jus sanguinis tienen el derecho a la nacionalidad y que, de acuerdo a al estudio, no tienen documentación. Y la otra es aquellos que la tuvieron y que se les, por las razones que sabemos, ¿no?, de lo que pasó con aquellas medidas administrativas por parte de la Junta Central Electoral, se les quitó y hay un restablecimiento que por ley debe de otorgárselo eso. Claro, hay otro grupo que nació de descendientes, que tenemos alrededor de 120,000 descendientes que nacieron después del 2010. No, desde el 1 de enero de 2010. Exacto, desde el 1 de enero, que es como dice la Constitución, que ya, a menos que no sea por el jus sanguinis, no tienen el derecho a la nacionalidad dominicana por haber nacido, que antes había toda la confusión, que por el jus solis se le podía otorgar a esta persona su documentación. Entonces, esta población, que es de niños y niñas, fundamentalmente, la edad promedio que encontramos en los descendientes es como de 14 años. O sea, que es una población extremadamente joven. Tal como ustedes lo plantean, parecería entonces que aunque no quieren atribuir al país que hay una condición de apatridia, están hablando de que el Estado hace una negación. ¿Hay alguna razón que ustedes interpretan, política, social, histórica, económica? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su lectura? Mira, hay una contradicción entre el sistema legal dominicano y la realidad social. Y eventualmente, cuando esas dos cosas chocan, hay un problema hacia adelante. Hay un problema en el presente, pero hay un problema mayor hacia adelante. El 91% de los descendientes de inmigrantes es de origen haitiano. El 91%. La inmensa mayoría de los haitianos llegan aquí indocumentados. O sea, emigran, o sea, se hizo el plan de regularización hace un par de años, pero fuera de ese plan, la inmensa mayoría de los inmigrantes haitianos están en el país y llegan al país de manera indocumentada. Ese es el origen del problema. O sea, ¿por qué? Porque si tú llegas aquí indocumentada, si llegaste en el 1960 o en el 50 o en el 70 o en el 2014, cuando fuera que llegaste, y los inmigrantes tienden a ser jóvenes. La gente de 80 años no emigra tan fácilmente. O sea, la gente que emigra está en edad reproductiva. Entonces, si tú tienes en un país una población migrante relativamente joven, en realidad joven, la edad promedio es 30 años. Si tú tienes una población relativamente joven de inmigrantes indocumentados que van a procrear en ese país, que sus hijos van a nacer en ese país y se van a criar en ese país, tú tienes una población que a través del tiempo va a crecer. ¿Qué gana un país manteniendo una población de descendientes, es decir, de nacidos en su territorio de manera ilegal? Actualmente no hay ningún mecanismo legal para que los hijos de indocumentados, supón tú que tú eres indocumentada y tu pareja también, y tienen un hijo, y los dos son indocumentados aquí en este país, ese niño lo único que puede hacer es tú llevarlo a registrarse en el libro de extranjería para recibir un acta de nacimiento de extranjero. Es lo más que puedes hacer. Pero ese niño nunca, no hay asidero legal ni constitucional, no hay nada, porque la Constitución establece que los hijos de indocumentados
continúan en su estado de indocumentación. Bueno, parece que estamos sobre el tema y ya yo veo por dónde van a venir los ataques a este estudio. Severos ataques, como diría. Bueno, nos hemos concentrado en el tema de la documentación. Y, por ejemplo, si quieren atacar por ahí, pueden atacar. Como digo yo, dentro de unos años, nuestra generación estará muerta. Y dentro de unos años, aquí habrá más personas en ese estatus que las que hay hoy. Entonces, yo personalmente creo que lo que aquí se ha necesitado y nunca se ha logrado es una reflexión seria. Yo no soy partidaria de fronteras abiertas, nunca lo he sido. Yo soy partidaria de migración controlada y legal, no ilegal, legal. Ese es mi punto de vista. Ahora, si usted como país tiene un problemazo con una población migrante indocumentada que se ha reproducido y se está reproduciendo, usted tiene que tener una respuesta humana y socialmente adecuada. Entonces, el ataque, si hay ataque, si no hay ataque, es irrelevante. Una pregunta, Rosario. Te voy a hacer 3 por el precio de una para que no nos caiga el tiempo encima. Está expuesto el problema. Entonces ahí hay que apelar a un libro que tú bien conoces, ¿Qué hacer y por dónde empezar? De Lenin. ¿Qué hacer? Porque se da el caso, lo he leído varias veces, que cuando el padre es dominicano, casi no aparece nunca. Se da el caso. Es verdad. Y lo otro es... Ni siquiera para sus hijos con mujeres dominicanas. Y lo otro es la territorialidad. ¿Dónde están ubicados? Me imagino que la mayoría está para zona fronteriza. No. Sorpresivamente. Oh. Ha cambiado sorpresivamente mucho. Sí, están ha cambiado el bastante. 60%. El 70% está en zona urbana. Aquí ha habido una transformación total de la ubicación de inmigrantes y de descendientes. Está mayoritariamente en las zonas urbanas, porque se han movido donde están los trabajos. Hoy en día no es solo la agricultura, no es solo la caña de azúcar, sino que hoy en día es la construcción, el comercio informal, etcétera. Miren, aunque hemos hablado mucho de la documentación, porque es como el tema así más llamativo, realmente ese estudio revela toda la condición socioeconómica de los descendientes y sus padres. Nivel de ingreso, nivel de educación, acceso a servicios de salud, acceso a servicio educativo, o sea, uso de idioma, conocimiento del español. Es una batería de preguntas, es una temática muy amplia. La documentación es un aspecto de lo que se presenta ahí, pero ahí hay análisis de todo, inserción al mercado laboral, o sea, salud sexual y reproductiva. Ahí hay mucha información que ojalá que se tome con la seriedad, digamos, académica, con que el estudio, espero yo, que lo hayamos hecho, y no que simplemente se use para polemizar de una manera no productiva, sino que miren los datos, porque a nosotros en este país hay mejor no creer en nada. Eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve. Óigame, si tenemos una base de datos, por ejemplo, con el tema de la población, si usted no cree que esa es la cantidad que hay, pues haga una encuesta tan seria y tan grande. Eso es grandísimo. No hay una encuesta tan grande como la ENI en este país. Esto remite al debate de la nacionalidad, que recibió una respuesta constitucional, pero yo creo que tenemos, antes que esto se acabe, que llevar a Rosario el panorama político, Nelson. Yo no quisiera la cantidad. ¿De qué? ¿Le parece? No, de los inmigrantes haitianos y de los hijos. Que cuando se presentó en el 2017, hubo un consenso casi general, que eso es muy poca gente, porque aquí se habla de 1 millón y hasta más, y habla como de 400 y pico mil. ¿Cómo es el asunto? Bueno, yo lo único que puedo decir es que... Eso fue lo que se encontró. Eso fue lo que se encontró. Si alguien quiere cuestionar esos datos, no lo puede hacer al ojo. Al ojo es muy fácil decir cualquier cosa. Si alguien quiere contradecir esos datos, tendría que hacer una investigación científica con todos los criterios adecuados para que lo mida. Yo no puedo decir si eso es 100% exacto o no. Nadie lo puede decir. Nadie lo puede decir. Usted está dudando, usted cree que es muy diferente a eso, pues haga un estudio. Haga un estudio con toda la rigurosidad científica para que pueda hablar, porque al ojo por ciento no puede ser. Antes de robarle tiempo a Rosario, se mide el impacto que tuvo la 168.13, o sea, el plan de regularización y la ley de naturalización. ¿De qué forma? Se mide no en este estudio que es sobre descendientes, sino en la encuesta de inmigrantes.
No, yo creo que el plan de regularización, los inmigrantes en general hacen una valoración muy positiva. Dicen que les da más seguridad, que han podido viajar, regresar a sus países, que se sienten con confianza de poder hablar. Es decir, hay un listado de consideraciones muy positivas hacia el Plan Nacional de Regularización que se implementó. Bueno, yo no sé si Rosario se siente cómoda de hacerte dos preguntas fuera del ámbito. Podemos cortar la cámara ahí. No, porque hay cosas que tú trataste con nosotros, que fue más o menos que a la Marcha Verde se le acababa el camino, y lo otro es este debate de reelección que hay ahora. Parece que sí, que lo primero es verdad, que la Marcha Verde como se le terminó el camino mientras más avanzó las elecciones. ¿Tú tienes alguna consideración? Usted tiene que poner así, una línea divisoria. No, te estoy diciendo. No, porque el fondo de población es una cosa muy distinta. No, yo entiendo, por eso te pido permiso, a ver si no significa una realidad. Pero los televidentes saben que no queremos desperdiciarte y además que duramos media hora conjeturando en términos políticos. Entonces te hago esas dos preguntas. ¿Se le acabó el camino a la Marcha Verde y por qué? ¿Y qué tú estás viendo en este debate de la reelección? Bueno, a mí me criticaron mucho. Cuando yo hice el análisis de la Marcha Verde, yo dije, esta es una contribución, me acuerdo que incluso en este programa, sí, en este programa hablé de eso, yo dije, la Marcha Verde ha hecho una contribución importante porque ha, digamos, puesto en la palestra pública el tema de la corrupción como nunca antes, ha movilizado sectores de capas medias a las calles, que prácticamente no se había visto nunca, pero dije en aquel momento, la Marcha Verde tiene un reloj. Tiene un reloj, tiene hasta mediados, máximo hasta mediados del 2018, para ver qué es lo que va a hacer y para ver si la fuerza que tiene se va a potenciar. Lo que pasó es que en el proceso, ¿por qué tenía un reloj? Porque aunque se planteaba que no era un movimiento partidario, y de hecho no se presentó así, pero realmente muchos partidos de oposición eran actores importantes dentro de la Marcha Verde. Entonces, eventualmente, cuando llegara el proceso electoral, toda esa gente desmonta su tienda de campaña de un movimiento social y se va a su tienda de campaña principal, que es la política electoral. Y eso es lo que pasó. O sea, los partidos se fueron y no iban a invertir más en esa actividad. Y por otro lado, los que eran más activistas sociales, se les ocurrió la idea de que si ellos se iban por su cuenta y se dividían también, iban a poder formar partidos políticos. Este país sufre de partiditis. Entonces todo el mundo aquí cree que puede formar un partido, de ahí que en la Junta Central Electoral hayan casi 30 partidos registrados. La democracia no necesita 30 partidos, la democracia necesita 2 o 3 partidos fuertes que compitan electoralmente, no que a cada quien que se le ocurra, yo puedo ser presidente, voy y formo un partido. Entonces de Marcha Verde salió corriendo, por un lado los partidos que estaban ahí y por otro lado algunos activistas sociales que se han ido a formar movimientos cuasi partidarios, lo que yo llamo clubes políticos. O sea, son clubes políticos porque son pequeños, tienen una función útil, que es que hay jóvenes que se entrenan en la política, todo eso es chévere, que se entrene una nueva generación en el accionar político, pero no tienen capacidad de competir electoralmente. ¿Y la reelección se instaló como tema? Bueno, es el tema dominante ahora mismo en el que está todo el país a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos. Vamos a ver qué pasa. Pero indiscutiblemente el PLD está ahora mismo en una situación, digamos, típica, histórica dominicana, donde el caudillismo se instala y entonces pues es Danilo y Leonel. Y si ellos dominan el escenario de las candidaturas posibles, es muy difícil que alguien suba. Yo sé que hay todo un argumento de que, bueno, esos son los que tienen experiencia, esos son los que tienen base electoral y demás, pero Leonel Fernández llegó al poder en el 96 sin haber sido ni siquiera presidente de un distrito municipal. Entonces, la experiencia no es el único ticket de entrada a una candidatura. El PLD lamentablemente ha desperdiciado todos estos años para haber institucionalizado un mecanismo de selección de candidatura presidencial donde hubiera alternabilidad. Muchísimas gracias a Rosario Espinal, politóloga, socióloga, nos visitó en un contexto muy especial, y también a Sonia Vázquez del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Continuamos aquí en Enfoque Matinal.